Buenos días, amigos y amigas. Un saludo y salud para todos y para todas. Bienvenidos y bienvenidas cuando estamos de nuevo como cada miércoles en la escuela y en Ñ Radio, y es el día 9 de julio a las 11 de la mañana. Comenzamos con la emisión del programa número 145 de esta experiencia. Nos podéis escuchar en directo en este momento en Ñ Radio, en el 107.9, también en NTV y posteriormente los podcasts de iVoox, Facebook o YouTube. Abordamos en esta ocasión un asunto complejo y que afecta a muchas personas. Unas veces se vive de manera positiva y en otras muchas se vive de manera negativa para la persona y condiciona evidentemente la forma de vivir de cada persona que siente esto. Vamos a intentar aclarar, analizar las causas, las consecuencias y las posibles soluciones o alternativas que puede haber ante el tema de la soledad. Para hablar más en profundidad, tenemos con nosotros a la médica y psicóloga, además de colaboradora de Ñ Radio, con su programa ni más ni más menos dedicado al feminismo. Hablamos de Rosario Alice Valdelomar, a quien presentaremos luego después. Os habla Ángel Morales Camacho, y agradecer un día más a José su fidelidad y su buen manejo del sonido y la música que vamos a ir escuchando a lo largo del programa, y cómo no, por su interesante aportación con los eventos y efemérides sucedidos en un día como hoy, 9 de julio. José, vamos con estos eventos. Buenos días a todos los que nos escuchan. Bueno, pues en Ñ Radio estamos a miércoles 9 de julio, estamos en el día 190, nos faltan 175 para finalizar este 2025. Hoy es el Día Internacional de la Destrucción de Armas de Fuego. Vamos con las efemérides. Un 9 de julio de 1829, Fernando VII crea el Banco Español de San Fernando, el que luego sería Banco de España. Un 9 de julio de 1882 se celebra el primer torneo de tenis de Wimbledon de la historia en Londres. En 1903 el ciclista Maurice Garin gana el primer Tour de Francia que se disputa en la historia. En 1922 Johnny Weissmuller, nadador y actor conocido por las películas de Tarzán, bate el récord del mundo de natación de los 100 metros estilo libres, bajando por primera vez la barrera del minuto. Un 9 de julio de 1955 el filósofo Bertrand Russell presenta en Londres el manifiesto Russell-Einstein sobre el desarme nuclear. Un 9 de julio de 1979 la sonda espacial Voyager 2 hace su paso por el planeta Júpiter a solo 570.000 kilómetros. Transmite fotos del planeta y de sus satélites, descubriendo que Júpiter tiene anillos. Un 9 de julio de 1991, Felipe González y Mikhail Gorbachev firman en Moscú un tratado de amistad y cooperación entre España y Rusia. 9 de julio de 1996, Nelson Mandela inicia la primera visita de un presidente sudafricano al Reino Unido. En 2004, la Comisión del Senado sobre los Servicios de Inteligencia de Estados Unidos resuelve que las afirmaciones de tenencia de armas de destrucción masiva por parte de Irak eran erróneas, argumento que motivó la invasión de ese país. Finalmente, la comisión absuelve a la Casa Blanca. Y la frase del día nos la trae Albert Einstein.
La vida es muy peligrosa, no por las personas que hacen mal, sino por las que se sientan a ver lo que pasa. Pues muy bien, José, con estos recuerdos hay algo que me llama la atención, que hace ya 70 años firmó Bertrand Russell un manifiesto sobre desarme nuclear y qué poquito se ha cumplido aquello y últimamente, desde luego, cada vez menos. También nos acaba de decir que en 2004 se demostró que la invasión de Estados Unidos no tenía base real con lo del armamento de Irak, pero bueno, las cosas son como son y aquí está la historia para darnos o quitarnos la razón. También agradecer la inestimable labor que Antonio y Paulino hacen en difundiendo en las redes sociales los contenidos de este programa. Y bueno, vamos con Rosario, que aunque seguro que muchas personas te conocen, es el turno para que hagas una breve autopresentación. Buenos días, Rosario. Buenos días, Ángel, buenos días, José, buenos días, Antonio, y buenos días a todas y a todos, a la audiencia de este programa. Cuenta, sitúate, sabemos que has trabajado como médica, has trabajado como psicóloga. Sí, bueno, lo primero, soy Rosario Alises, soy de Villarrubia de los Ojos, aunque mucho tiempo he vivido en Madrid, y efectivamente estudié la carrera de medicina y por lo tanto he ejercido de médica. También hice un posgrado y un máster en psicología y psicosomática y eso me dio la oportunidad de conocer aspectos psicológicos y psiquiátricos del ser humano y hubo un tiempo que me dediqué también a hacer una consulta de psicoterapia. Eso me dio muchas herramientas para comprender a pacientes en la consulta médica normal y corriente, sí. Bueno, pues con esa situación también te he dicho que eres colaboradora de Ñes Radio también, con tu programa sobre feminismo, que por supuesto es uno de los más conocidos en esta emisora, ¿no? Pues bueno, no sé si más conocidos, pero más longevos, porque empecé prácticamente al mismo tiempo que empezó la radio y tenía esa ilusión por divulgar la igualdad en el mundo rural, en este pueblo en concreto, y les propuse a los promotores de la radio que si podía hacer un programa de igualdad y de feminismo, y efectivamente lo hice y he estado haciéndolo hasta hace un mes y algo, un programa semanal. Sí, has pasado de ¿cuántos programas aproximadamente? Más 170. De 170 programas, que no son pocos. Bueno, y como siempre que estamos en la escuela con todas las personas que aparecen por aquí, pues yo me gusta que nos contéis un poquito el mundo ese de la infancia, de los primeros estudios, de los estudios primarios. Como has dicho, creo que lo hiciste en Madrid, ¿no? Porque era donde vivía en aquel momento. La verdad es que empecé, yo tenía a lo mejor tres añitos y mis padres me metieron en el Colegio de las Monjas. Yo recuerdo haber estado por lo menos un año en el Colegio de las Monjas, donde la única compañera que recuerdo que tenía era Maripaz Villegas, que a lo mejor tiene mi misma edad, que también hizo la carrera de medicina, se especializó en oftalmología, creo recordar, y es lo único que hice aquí en plan escolar en Villarrubia de los Ojos. Luego en Madrid he hecho toda mi escolaridad en el Colegio San Alfonso, en Mesón de Paredes, un colegio que está muy cerquita del Instituto Cervantes, donde Antonio también ha dicho que ha estudiado algunos años. Y en Madrid también hice la carrera universitaria, la carrera de medicina y todos los posgrados y todos los cursos posgrado que hice después. Luego, después de 40 años de vivir y trabajar en Madrid, me volví a Villarrubia de los Ojos y aquí he ejercido en centros de salud, en residencias de ancianos, a nivel de urgencias, a nivel de atención primaria y también, a nivel de emergencias, lo último. El tema de emergencias, que es algo que a lo mejor tiene bastante relación con lo que estamos diciendo, porque lo de las emergencias y la soledad es algo que se puede llevar, ¿no? En emergencias se ven muchos ataques de ansiedad, muchos ataques de pánico, que son un correlato de una soledad no deseada. No deseada. Porque cuando has dicho que íbamos a hablar del tema de la soledad, a lo mejor tendríamos que distinguir entre la soledad deseada y la soledad no deseada. La soledad como trauma y la soledad como herramienta empoderante del ser humano. Sí, luego iremos hablando de eso. Por eso me refería que tiene como las dos caras, la parte positiva y la parte menos positiva, ¿no? Que es la que realmente conduce a las personas a sufrir. Para ello queríamos escuchar alguna canción. Nos ha sugerido en primer lugar escuchar a Gilbert O'Sullivan, que va a sonar ya. Como es en inglés, nos tienes que decir de qué habla un poco. No.
little while from now, if I'm not feeling any less sour, I promise myself to treat myself and visit a nearby tower. And climbing to the top, will throw myself off in an effort to make clear to whoever what it's like when you're shattered, left standing in the lurch at a church where people are saying, my God, that stuff, she stood him up. No point in us remaining, we may as well go home, as I did on my own, alone again, naturally. To think that only yesterday I was cheerful, bright and gay, looking forward to wouldn't do. Rosario, esta canción de Gilbert O'Sullivan, ¿qué significa o qué ha significado para ti? Por eso, ¿qué querías que la escucháramos? Tú me has dicho que dijera, que explicara lo que decía la letra, pero en realidad no voy a explicar lo que dice la letra, solamente sé que se titula Otra vez solo, naturalmente, y la he elegido porque me trae recuerdos de mi adolescencia, de mis 14 años. Es una canción que escuchaba y que me acompañaba en los momentos de soledad, porque cuando hablamos de soledad parece que solamente estamos pensando en personas mayores y en personas mayores que sufren la soledad, pero también habría que tener en cuenta la soledad que se vive en la adolescencia, la soledad que tienen los seres humanos cuando pasan por esa transición de ser niños, niñas, a ser adultos y adultas, y los solos que se pueden encontrar ante el vértigo que supone el tener que tomar decisiones, el tener que formar una personalidad, el tener que diseñar un tipo de relaciones con el mundo que les rodea y que están aparte de la familia. Claro, y además, como dice la canción, es algo natural, porque es un proceso que hay que pasar, es un proceso de crecimiento personal que es inevitable y que además es positivo pasarlo y superarlo, por supuesto. Efectivamente, ¿no? Es que es un proceso que hay que pasarlo. De hecho, hay filósofos, Schopenhauer, Nietzsche, que hablan de la soledad como una herramienta empoderante, que hablan de la soledad como la máxima expresión de la libertad individual, porque cuando una es capaz de enfrentarse a sus miedos, a sus bloqueos, a sus vergüenzas, a sus ansiedades, y es capaz de enfrentarse sola, sin presiones externas, sin presiones sociales, sin presiones familiares, ese proceso, si se supera, resulta enriquecedor para la personalidad, porque la soledad es algo inevitable en el transcurso de la vida. Y que además nos vamos a encontrar muchas veces. Bueno, te hemos pasado el mundo profesional, ya has dicho tú que has trabajado en diferentes centros de salud, pero te quería preguntar una cosa. ¿Qué personas en todo tu proceso formativo, desde que empezaste, dice, en el Santa Rosa con 3-4 años, hasta que acabaste con tus másteres, tus posgrados, qué personas te han influido en tu vida para luego dedicarte profesionalmente? Seguro que habrá alguna persona que recuerde. Bueno, no te lo vas a creer. Yo ¿sabes por qué quise ser médica? No. No te lo vas a poder imaginar, ni nada. A lo mejor la audiencia se lo puede imaginar. Por un programa de la televisión. Oh. Me gustó ¿cómo se llamaba? Marcus Welby, doctor en medicina, me parece que se llamaba, ¿verdad? Y me encantó ese programa y me dije a mí misma, joder, a mí me gusta eso, porque yo antes de ser médica, que decidí que quería ser médica con 14 años, bien jovencita, pero antes yo quería ser secretaria, yo quería ser misionera, yo quería ser azafata, no sé, lo típico. Estaba en esa adolescencia en la que tenías muchas opciones. Sí, es que tenía que elegir qué quería hacer conmigo. Bueno, pero tenía la sensación de que tenía que elegir, de que quería hacer algo diferente de lo que hacía el resto de la gente que me rodeaba. También a eso me ayudó mucho mi madre y mi padre, que precisamente se fueron a Madrid no solamente porque en el pueblo dejó de haber trabajo para mi padre, sino porque también querían darnos estudios. Y cuando yo tengo ya 66 años, cuando yo Y eres una familia numerosa que lógicamente... Sí, somos 5 hermanos. Era más fácil estando en Madrid, ¿no? Claro, es que cuando yo tenía edad escolar, aquí no había enseñanza secundaria ni había
instituto. Claro. Entonces ellos, entre el trabajo y el deseo de darnos estudios a todos sus hijos e hijas, pues nos fuimos a Madrid y eso me ayudó mucho también, el estímulo constante de mi madre de que estudiara para poder trabajar, para ser independiente económicamente y personalmente. Bueno, pues mira, vamos a empezar a intentar definir qué es la soledad. Buah, definir. Vamos a intentarlo. Te voy a dar alguna pista. Se habla de que es un estado de aislamiento en el que la persona se encuentra sola, sin acompañamiento de persona o animal de compañía. Las mascotas ahora son muy socorridas. El 7,5% de los jóvenes y el 21% de ancianos son unos datos sobre soledad. Es verdad que la soledad no tiene contrario y es una complicación. Lo contrario podría ser la compañía, pero no necesariamente Claro. la otra cara de la soledad es la compañía. Y es complicado abordarla, porque una persona puede sentirse sola estando en compañía y rodeada de amigos y de amigas. Es algo subjetivo. Se percibe de modo diferente en lugares y en momentos Claro. diferentes. Es que la soledad tiene un montón de matices, es un concepto poliédrico. Bueno, incluso yo diría, no lo diría yo, lo ha dicho mucha gente, que la soledad es un constructo, no es algo universal, no es un concepto absoluto y definido y concreto, sino un constructo que tiene que ver con la cultura, con la política y la economía, tiene que ver con el sistema social. Y tú has hablado de que la soledad se puede definir como un aislamiento. Yo, fíjate, lo definiría casi más como un estado carencial. Un estado carencial, efectivamente, cuando la soledad no deseada. Estamos hablando en este estamos caso de la hablando no todo el deseada. rato de soledad no deseada. Un estado carencial de compañía o de vinculación afectiva con semejantes. Con semejantes, o tú has dicho con mascotas. Sí. Bueno, Porque últimamente sabemos que es una de las soluciones más o menos válidas que se adopta para salir de, sí, de ese no efectivamente acompañamiento, ¿no? hay terapias con mascotas. Bueno, a lo largo del programa seguiremos hablando de casos más concretos, pero yo incluso he oído que para combatir la soledad se está trabajando con, ¿cómo se dice?, con estas cosas de inteligencia artificial, con seres que son de inteligencia artificial, pero no son humanos. Seres reales, no Claro, son humanos. Entonces, se proyecta sobre un busto físico, de escayola o de plástico, de metacrilato, lo que sea, se proyecta una cara amigable, una cara dulce, una cara... Una cara impersonal, ¿no? Que no sí. responde a una persona. Y en esa cara funciona un poco como el Siri o como Alexa. Se le hacen preguntas, se le hacen comentarios y ese objeto te contesta. O sea que fíjate... Está retroalimentándote para ver. Eso es. Y eso se está trabajando como remedio para la soledad no deseada de determinadas personas que la sufren y que se angustian por ella. Rosario, es difícil de definir, tú que eres un constructo, porque creo que es tanto mental, individual, como física y social, ¿no? Es que la soledad es individual, es social, es física, hay muchas clases de soledad, es psicológica, Por eso es transitoria, es crónica, es angustiante, es reforzante, es muchas clases de soledad. Luego vamos a ir viendo los tipos. Estamos saltando de una a otra. Yo también te quería hablar, tú has dicho que has dado una cifra de jóvenes y de personas una cifra mayores. Que saca de alguna publicación. Yo he ido al Instituto Nacional de Estadística a la encuesta de hogares unipersonales, que parece que es la más fiable. La marca o el marcaje de las personas que viven solas o que se sufren o que se sienten solas. ¿Y qué datos hay ahí? Es que no es lo mismo. Bueno, pues fíjate, en el 2020, que son los últimos datos que da el Instituto Nacional de Estadística, hay 4.890.000 hogares unipersonales. Ha subido como 200.000 desde el 2019 en hogares unipersonales. Y esto es chocante. A mí me ha chocado porque está bajando la población y está subiendo el número. La población que está sin la población compañía. En general hay menos nacimientos que muertes y sin embargo está subiendo el número de hogares unipersonales. ¿Voluntarios o involuntarios? Eso no lo sabemos. Sí. Entre los mayores de 65 años hay 2.760.000
hogares unipersonales. Pero es que entre los menores hay 2.131.000. Es decir, que no es que todas las personas mayores estén solas y todas las personas menores de 65 no estén solas. Hay un 50-50 Sí, hay casi, ahí. está hablando como el 50%. Claro, hay un de- mitad y mitad. Y lo mismo los hombres que las mujeres. Clásicamente o por sentido común podríamos pensar que hay más mujeres solas porque hay más mujeres mayores, porque Viven más tenemos años, más son esperanza más de vida longevas. y porque hay más viudas. Entonces, podríamos pensar que también hay muchas más mujeres solas viviendo, pero no. En la encuesta esta me dicen que en hombres hay 2.250.000 hombres en hogares unipersonales y 2.640.000 O sea, de que mujeres. prácticamente son iguales los También hombres está y las 50-50. mujeres. Y luego también, a lo mejor nos da tiempo a hablar de la diferente vivencia de la soledad que pueden tener hombres y mujeres. Luego lo vemos. Vamos Venga. a hacer un poquito de historia sobre este asunto, lo que yo he Historia. recopilado sobre el tema. Por ejemplo, que en los siglos XVI y XVII la soledad significaba intimidad y en ese momento no se consideraba como algo Como algo problemático. malo, claro. No, se veía como una forma de meditar, acercarse a Dios, estar en comunión con la naturaleza. ¿Cómo es posible? Pues, Bueno, que Robinson Crusoe nunca se defina como solitario, ¿no? claro, es que antes no había ese concepto de soledad que tenemos ahora, porque ya digo que como eso es un constructo cultural, pues cada cultura, cada sociedad, cada etapa, cada época, incluso cada persona le da un significado a la soledad. Pero tú has hablado del siglo XVIII, pero 16, fíjate, 17, fíjate antes que en la etapa de Jesucristo, ¿qué es lo que se tenía, qué es lo que se hacía en la soledad? Cristo se retiró 40 días a la soledad, a enfrentarse consigo mismo, con sus demonios, para tener ese proceso de crecimiento. De hecho, no fue solamente Jesucristo, todos los eremitas que se retiraban, que hacían un retiro, era precisamente para eso, para aprender a enfrentarse consigo mismos. Y eso en la religión ha trascendido o se ha prolongado en el tiempo. Sí, Yo no sé si ahora las se religiones hacen. orientales, la verdad es que la mayoría practican mucho. Practican el aislamiento y el como estar solas, reflexión, claro. como crecimiento. Y ahora, en los tiempos más contemporáneos, en la religión, por lo menos que yo recuerdo, la religión católica, sí que se estimula a la gente a hacer ejercicios espirituales que son como retiros. Es un retiro, incluso ahora se está utilizando mucho como terapia y sobre todo con la gente que... Ah, sí, la terapia del reposo. Luego, sí. luego lo vemos. Bueno, pues mira, según he encontrado por ahí en el diccionario inglés del año 1667, definía la soledad como vagar solo, sin ninguna connotación emocional o negativa. Al contrario, se veía como una manera, lo que hemos dicho antes, de estar en comunión con la naturaleza. La modernidad, según la historiadora Faye Baum Alberti, que escribió una biografía de la soledad, es la modernidad la que ha convertido la soledad en una aflicción. Y ahora, ¿estamos más solos o nos sentimos más solos? ¿O sufrimos más la soledad? Es que ahora tenemos conciencia de que la soledad puede ser un estado de sufrimiento. Eso sí. Y es verdad que el hecho de que estemos en una sociedad individualista, en una sociedad industrializada, sí que potencia el hecho de que haya personas que se sientan solas porque en este individualismo no se sienten pertenecientes a un grupo de cohesión. Estas personas tienen la sensación de que no pueden acudir a nadie en momentos en que podrían, en que necesitarían acudir a alguien y tener ese apoyo, ese refugio, esa compañía. Entonces, sí es verdad que ahora, además con este boom de comunicación, una comunicación que no es interpersonal. Sí, que no es vis a vis. No, exacto, no es interpersonal, no es cara a cara, no se notan los afectos, no se pueden expresar los afectos, sino que todo es a través de un medio, como las redes sociales, como una el teléfono, tecnología que está ahí, ¿no? Que Claro, es la que facilita. claro. Entonces, es posible que ahora haya personas
que no encuentren ese grupo de pertenencia al que poder vincularse y en el que poder sentirse refugiadas. Sigo con algo de historia. Alberti, Venga. esta historiadora, habla de, o declara más bien, que el siglo XX es la época del despegue de la soledad. Y para ello recuerda una canción de Paul McCartney, que es Eleanor Rigby, donde habla de ancianos solitarios que vio de niño, cuando, estamos hablando de los años 60, empezaba a existir un creciente problema de pobreza y sin hogarismo. Voy a leer algo de la canción. Dice, mira a todas las personas solitarias. Eleanor Rigby recoge el arroz en la iglesia donde ha habido una boda. Vive en un sueño. Espera en la ventana con el gesto que guarda en un frasco junto a la puerta. ¿Para quién será? Todas las personas solitarias. ¿De dónde vienen? Todas las personas solitarias. ¿A dónde pertenecen? O sea, ¿cuál es el destino de estas personas? Eso lo planteaba en los años 60 Paul McCartney. Paul McCartney ha hablado del sinhogarismo, ha hablado de la pobreza, pero es que también la soledad se vive, ya digo, según el sexo, es una vivencia diferente en hombres y mujeres, la soledad de las personas con identidades sexuales diversas, la soledad de las personas migrantes, la soledad que también produce una clase social que te margina de la sociedad de las personas vulnerables o de las personas discapacitadas y sobre todo también también la soledad de las personas con edades proclives a sentir esa soledad y esa necesidad de tener vinculación afectiva con otros seres humanos. Sin embargo, George Mustaki, en la canción Más solitud, que es Mi soledad, presenta a la soledad como íntima compañera de viaje, una amiga para desplazarse por el mundo, ya que con ella cerca nunca estaba solo. O sea, viene a decir que realmente lo que estamos hablando, que la soledad tiene varias caras, ¿no? Es claro, es también lo que decían Schopenhauer y Nietzsche con sus reflexiones sobre la soledad, que son unos defensores absolutos de la soledad como recurso de la persona para saber estar sola, para enfrentarse a sus propios demonios. Ten en cuenta que si conceptuamos la soledad como un estado de carencia, es decir, como una pérdida de vínculos afectivos con la gente, lo suyo es que nos preparemos todo el mundo para esa soledad que tarde o temprano, en alguna circunstancia, nos va a invadir. Y lo mismo que hay que prepararse para cualquier carencia o para cualquier pérdida. Es, al fin y al cabo, un duelo. Y tenemos que elaborar el duelo como se elaboran los duelos de las pérdidas de personas queridas. Tenemos que prepararnos para ello y lo mejor es pensar en cómo estaríamos solos y pensar en qué haríamos cuando estaríamos solos. De hecho, el miedo a la desolación que produce la soledad hay que trabajarlo antes. ¿Y cómo se podría trabajar? Pues trabajando el deseo propio. Pero a lo mejor me estoy adelantando. No, vamos a ver. Yo me lío. Tranquila, vamos a ir. Sí, vamos a ir. poco a Yo poco. te voy a ir llevando Sí. por donde podamos caminar. Porque, como tú has dicho, la soledad ha sido, es y será un revulsivo para la creatividad. Y para muchas personas será una necesidad vital. Y algo que me llamó la atención es que la soledad no está incluida en la lista de las grandes emociones que instauró Paul Ekman, que son asco, tristeza, alegría, miedo, ira y sorpresa. Es que la soledad no es una emoción. Claro, no se incluye por ahí. Claro, la emoción es una respuesta automática del cuerpo ante una situación que se nos presenta desde fuera. Y la soledad no es una reacción automática, la soledad es un sentimiento, la soledad es un estado vivencial. Entonces, por eso no está incluida en las emociones. Entonces, la soledad, como todos los sentimientos, es algo que elaboramos intelectualmente sobre una emoción. La emoción de, por ejemplo, la alegría puede producir un sentimiento, un pensamiento de soledad si esa soledad es deseada. Y la emoción de tristeza nos puede abocar a un sentimiento de soledad si esa soledad es no deseada. Se vive como negativo, Claro. ¿no?
Montaigne decía que la soledad aseguraba un instante de plenitud. Por ejemplo, Virginia Woolf la consideraba necesaria para el proceso, como hemos dicho antes, creativo, por incluso eso, siendo dolorosa. Por eso me ha llamado la atención cuando tú has dicho que la soledad es un revulsivo de la creatividad. Me ha dejado pensando eso, digo, realmente es un revulsivo porque muchas personas creadoras, creativas, mejor dicho, ¿cómo han creado? Han creado en soledad, han creado reflexionando sobre sí mismas, reflexionando sobre el objeto de su creación, sobre lo que querían expresar con su arte. Entonces, lo de revulsivo, ¡bum!, me ha petado la cabeza. Un revulsivo, ¿no? Sí, me ha dicho, ¡bum!, revulsivo. Yo creo que es verdad, que es que para crear realmente hay que estar en soledad o hay que estar solo para que no tenga muchos condicionantes. Fue una psiquiatra alemana, Fried von Reismann, que en el 1959 fue de las primeras que identificó la soledad como condición mental patológica. O sea, ahí empieza a hablarse de algo. Era contemporánea de Freud. Soledad no deseada. La no deseada. Porque yo soy un vivo ejemplo de soledad deseada y te lo juro que no es patológica. Bueno, y el último dato que vamos a dar sobre la historia es que en el año 2017 la revista Forbes declaró que el número de estadounidenses sin amigos se había triplicado desde 1985. Sí, es cierto. O sea, sí. Sin amigos, menos de 30 años... Claro, a lo mejor también tendríamos que definir lo que es la amistad. ¿Y cuál es el concepto de amistad hace 30 años y cuál es el concepto de amistad ahora? Porque ahora, con el tema de las redes sociales, donde la gente presume de tener millones, miles de amigos en las redes sociales, ¿qué es realmente el sentimiento de amistad pero esta ahora? Estadística ya sí que nos dice que realmente a lo mejor... todo lo ficticio que es esa amistad de las redes que realmente no conduce a nada, es amistad en una soledad. Claro, y ahí también podríamos empezar a hablar, a lo mejor después de la música. Vamos a escuchar. Podríamos empezar a hablar de la diferente vivencia que tienen los hombres y las mujeres del estado de la soledad. Vale, pero antes vamos a escuchar a Laura Pausini con Soledad. Marco se ha marchado para no volver. El tren de la mañana llega ya sin él. Es solo un corazón con alma de metal. En esa niebla gris que envuelve la ciudad, su banco está vacío, Marco sigue en mí. Le siento respirar, pienso que sigue aquí. Ni la distancia enorme puede dividir dos corazones y un solo latir. Quizás si tú piensas en mí, si a nadie tú quieres hablar, si tú te escondes como yo, si huyes de todo y si te vas pronto a la cama sin cenar, si aprietas fuerte contra ti la almohada y te echas a llorar, si tú no sabes cuánto mal te hará la soledad. Na, 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 na. Miro en mi diario tu fotografía, con ojos de muchacho un poco tímido. La aprieto contra el pecho y me parece que estás aquí entre inglés y matemáticas. Tu padre y sus consejos, qué monotonía. Por causa del trabajo y otras tonterías, te ha llevado lejos sin contar contigo. Te ha dicho un día lo comprenderás. Quizás si tú piensas en mí, con los amigos de veras, tratando solo de olvidar, no es nada fácil la verdad. En clase ya... Laura Pausini nos habla de muchas vertientes de la soledad, ¿verdad, Rosario? Sí. ¿Qué te decía, qué te dice esta canción? No, bueno, es sobre todo las melodías. Fíjate, yo tengo un defecto, tengo muchos defectos. Bueno. Uno de los defectos es que las letras de las canciones no se me quedan, pero me dejo llevar por la música.
la melodía me hace entrar en estados emocionales especiales y entonces, bueno, pues esta canción es una canción también que me invita a la introspección. Claro, yo la soledad, lo he dicho antes, no la vivo como una desgracia ni como un trauma, sino que la vivo como un estado dichoso. Entonces, esto me invita a la introspección, a la calma, a la reflexión y me hace sentir bien. Bueno, pues, pero esa soledad no deseada, que es un poco la que realmente es problemática, tiene diferentes causas. Parece ser que una de las causas principales son las pérdidas, ¿no? Sí, las pérdidas de hijos, hijas, pareja, padre, madre, mascota, incluso todas estas son la pérdida es uno de los caminos. La pérdida que precisa de la elaboración de un duelo por esa pérdida. Si conocemos de antemano cuál es el proceso del duelo y cuáles son las cosas que nos pueden pasar durante el duelo por una pérdida, estamos más preparadas para enfrentarnos a esas emociones, a esos sentimientos y con más recursos para superarlos. Eso lo hemos visto en los duelos por pérdidas de seres queridos, por muertes, sí, pero también por enfermedades y todo eso. Y es un poco, es que prepararse es la base de todo. Es que incluso para el parto, que es un momento dichoso, es un momento feliz, la gente desde hace un tiempo a esta parte están incentivando a las mujeres, a las madres y a los padres para prepararse para el parto, para poder enfrentarse mejor a los sucesos que ocurran en el parto. Y para ver todas las posibilidades que pueden surgir, ¿no? Entonces, lo mejor es prepararse. Pero bueno, estamos con las causas, no con los remedios. Bueno, pues porque en el mundo nos dicen que 1 de cada 12 personas siente esa soledad no deseada. Y ello puede llevar a destruir a las personas. Por ejemplo, se dice que aumenta hasta un 30% el riesgo de mortalidad. Sí. Por supuesto, también el riesgo de depresión y el deterioro cognitivo. Claro, bueno, la depresión y el deterioro cognitivo a cierta edad, a cierta edad alta, están muy ligados y es difícil diferenciar cuándo es depresión y cuándo es deterioro cognitivo. Pero es verdad que la soledad, como soledad no deseada y como sentimiento de carencia y de falta de vinculación afectiva, eso produce malestares psicológicos como son la ansiedad, como es la depresión, como son las ideas de suicidio, porque hay gente que cree que no merece la pena vivir, para vivir de la manera que están viviendo no merece la pena vivir y aumentan los niveles o las ideas de suicidio. Pero la soledad como productora de ansiedad y depresión también puede ser la causa de malestares físicos, porque todo lo que tenga que ver con el conflicto psicológico y con los malestares psicológicos acaba produciendo malestares físicos. Si no son contracturas, son cefaleas; si no son trastornos del sueño, trastornos de la alimentación, trastornos digestivos, dolores erráticos, siempre, propensión a las infecciones, siempre acaba produciéndose un malestar físico. Y eso lo aprendí yo en mis cursos de posgrado, después de la carrera de medicina, que hice lo de psicología y psicosomática, lo aprendí y se me quedó grabado a fuego, de tal forma que, aunque hace muchos años que no hago nada de psicología, ni practico, ni hago consultas, eso se me ha quedado y me ha valido para toda la atención que he tenido que prestar a pacientes como médica, sí. Mira, te voy a decir, hay una experiencia que leí por ahí de unos supermercados en Holanda que han colocado en los centros 200 cajas lentas. Ah, sí. Cajas lentas para personas que quieren aprovechar las colas de pago para charlar. Qué paradoja, ¿no? En estos tiempos. Movimiento lento. Hay un movimiento que se llama el slow movement, que no sé si se dice bien así en inglés, es movimiento lento. Y es el hacer todas las cosas lentas. Fíjate, en Guadalajara hay una asociación que se llama El Rincón Lento y que tiene una tiendecita en donde también hacen actividades. Es una especie de local multiusos y ahí presumen y animan a la gente a que hagan las cosas lentamente.
que elijan los artículos que van a comprar lentamente, que no tengan prisa porque les cobren en la caja, que se pueden quedar ahí charlando un rato, que no estorban para nada en la tienda. Es un movimiento curioso, cosa que para mí, a mí me pone nerviosa. Bueno, yo pues, que soy una prisillas. No, pero eso es recomendable, sobre todo para las personas. No, es una solución posible a las personas que pueden ver en el sitio de comprar un momento de acompañamiento, ¿no? O en el sitio de comprar, en tantos sitios. Anda que no hemos oído, vosotras también lo habréis oído, el comentario de que hay gente que en las salas de espera de establecimientos sanitarios o establecimientos de la administración pública, les gusta estar en la sala de espera, les gusta esperar porque hay otra gente con la que se puede hablar y con la que se puede compartir determinadas experiencias, momentos de la vida, pensamientos. Sí, sí. La sala de espera. Bueno, vamos un poco con las causas. Yo te voy a enumerar causas internas y externas. Entre las causas internas o las causas personales se habla falta de habilidades sociales, Sí. dificultad para estar solo, Sí, o un patrón cognitivo disfuncional. sí. ¿No lo puedes...? ¿Solo eso has encontrado? Esas te he enumerado yo, pero seguro que hay vale, más. el sentimiento de inseguridad, la disminución de la autoestima, el sentimiento de vergüenza, el aumento de los mecanismos de defensa que no te hacen interactuar con libertad. Quizás todo eso esté enmarcado dentro de la falta de habilidades sociales. También ¿no? Es que puede es ser muy amplio lo de la deseabilidad social, la necesidad de agradar y que la gente te devuelva un feedback positivo. Y lo que decíamos antes, el sentido de pertenencia. Pero yo también he encontrado causas que tienen que ver también con lo político, con lo social, con lo cultural. Yo es que tanto individualismo ya me hace pensar que estamos demasiado enfocados en lo Rosario, individualista. quizás que estamos... yo, entre las causas externas, serían las situacionales. Hablar de causas sociales, causas económicas, causas demográficas. Bien, que más, me adelanto. a lo mejor hay que enmarcar las dos cosas para aclarar, ¿no? Sí. Que no, una cosa es lo individual y otra cosa es lo social, que lo Sí. metíamos dentro de lo externo. Pero bueno, para que contextualicemos un poquito mejor, ¿no? Ujú. Sigue por ahí. Bien, bueno, pues no, lo de las causas internas también tiene que ver un poco con una teoría que se llama la teoría del apego, que es una teoría relacional, y es cómo has socializado, cómo has sido educada, cómo has vivido, cómo has tenido experiencias desde tu primera infancia con los apegos y con las relaciones con tu entorno más cercano, y que se va ampliando a lo largo de la vida. Y claro, y esa teoría del apego te explica cómo se puede vivenciar en la adultez o a partir de la adolescencia, cómo se puede vivenciar esa sensación de tener que enfrentarse sola a determinadas situaciones. Porque también provoca, pues, lo que decíamos antes de las causas internas, la inseguridad, la falta de confianza en una misma. Uh-huh. Bueno, y vamos a pasar a algunos tipos de soledad que he encontrado yo por ahí. Te los comento y los podemos complementar con lo que... Hay una soledad existencial. La soledad existencial es frente a nuestro fin de la vida, lógicamente, sí. Esa estamos solos. Estamos solos. Esa la verdad no, es que nacemos, es inevitable. Nacemos solas y nos vamos a morir solas y tenemos que saber estar en esa situación para cuando llegue el momento. Claro, pero frente a esa soledad existencial que es inevitable, existe también una soledad social, que es lo que se llama muerte en vida. El ejemplo de los ancianos y ancianas que se quedan sin nadie, que fue durante la pandemia una gran lacra, ¿no? Claro, que es lo que dijiste al principio prácticamente del aislamiento. Claro. El sentimiento de aislamiento, no el sentimiento, la constatación, la realidad. El aislamiento objetivo que se vivió durante la pandemia fue devastador. Fue traumático para un montón de personas. Se unió a esa sensación, a esa soledad, a ese sentimiento de soledad, se unió también el miedo que se extendió
la política del miedo que se extendió en la pandemia y que nos hacía tener que enfrentarnos de una manera solitaria, porque no podíamos interactuar entre nosotras, a ese miedo, al miedo a la muerte, a la enfermedad, al no tener a nadie. ¿Y qué me dirías de la soledad emocional? La ¿Cómo se sole- puede definir soledad La soledad emocional? emocional es la que se vive psicológicamente como que estás desvinculada de afectos, que puede presentarse perfectamente en una persona que está rodeada de gente y que se supone que tiene una familia, en teoría, entre comillas, como si dijéramos. Y grupos con los cuales estás relacionado, pero Claro, emoción. si no te sientes unida a un grupo de pertenencia, estás sufriendo una soledad emocional, una soledad individual, una soledad psicológica. Que pues eso, cuando no tienes, no te rodea nadie o no puedes echar mano de nadie que te arrope, que te ayude, que te sirva de refugio en un momento en que necesitas esa ayuda. De hecho, ya te digo, los hombres, por ejemplo, viven esa soledad más traumáticamente Que las porque socialmente, están socializados como que no es adecuado expresar los sentimientos más íntimos externamente. Las mujeres estamos socializadas para que esa expresión de sentimientos y de emociones sea más libre, sea más fluida. Entonces, hay, por ejemplo, un 21% de los hombres que se han sentido, a ver si lo digo bien, que no tienen suficientes relaciones sociales, que se sienten que solos. sienten carencia de relación social. Sí. Y las mujeres, el 21% de los hombres, y las mujeres, sin embargo, menos. Las mujeres menos. O sea, hay un 41% de mujeres que se saben arropadas. Ya. Y los hombres no se saben arropados, pues en lo contrario, en un 81%. Sí. Bueno, luego también se habla de que hay una soledad transitoria, que a lo largo de la vida se entra y se sale de esa soledad, ¿no? Claro, para determinados asuntos puedes tener ayudas, puedes tener apoyo social o familiar o de tu grupo de pertenencia, y para otras cuestiones pues no tienes esa soledad o no la quieres tener por esos sentimientos que decíamos antes, internos, de vergüenza, de falta de autoestima, de falta de habilidades sociales. Entonces, sí es verdad que es transitoria porque dura lo que dura. A veces se busca ayuda y se encuentra, entonces el periodo de soledad ha durado un tiempo concreto, pero luego se ha resuelto porque has encontrado ayuda. Claro, frente a eso, lógicamente, que quizás sea con el paso del tiempo, está la soledad crónica. La soledad crónica ligada a dos aspectos que te voy a explicar. Uno, la vejez, y otro, la miseria. La pobreza. La clase social y la migración. Claro, es que esas soledades que duran tanto tiempo que el individuo no es capaz de ver la solución, ver la luz al final del túnel, y aboca a estados de depresión. Y se vive de forma crónica porque casi no se puede salir. Claro, no se puede salir porque no hay recursos suficientes, porque la sociedad no te provee de esos recursos, o porque la persona no tiene los recursos personales suficientes como para pedir ayuda y no se ve cómo salir. Bien, Rosario, te voy a decir, he dejado para el final una soledad que es la de saber convivir consigo mismo, no temer al silencio, aprender a escuchar el murmullo de los propios pensamientos. Es la soledad positiva. Es la soledad, tú dices positiva, yo digo la soledad deseada. O deseada. Sí, la soledad que Schopenhauer decía que es la soledad inteligente. Schopenhauer es muy como ácido, como decir, con este tema, y habla de que solo las personas inteligentes son las que son capaces de convivir con su soledad. Porque son las únicas, las que son capaces de no rechazar, sino obviar o dejar de lado las presiones sociales para vivir. Claro, porque muchas veces hay que saber distinguir entre lo impuesto y lo deseado.
Cuando una persona es capaz de escuchar su cuerpo, es capaz de conocer sus propios límites y es capaz de distinguir entre lo impuesto y lo deseado, entonces una persona puede tomar decisiones en estado de libertad, y eso solamente se puede hacer sola. Porque si estoy sola, no estoy sujeta a las opiniones ni a los consejos que me están lloviendo de una parte y de otra, o las leyes o las normas o la cultura en la que estoy inmersa me está condicionando para tomar una decisión impuesta por el entorno. Y por eso decía Schopenhauer que era de inteligente. Y por eso Schopenhauer y Nietzsche decían que la soledad deseada, la soledad que una misma busca y que sabe resolver, es propia de personas inteligentes. Bueno, pues vamos con algunas de las consecuencias de la soledad. Yo te voy a enumerar algunas consecuencias. ¿Qué puede pasar con la soledad? Por supuesto, aislamiento social, baja autoestima, tristeza, depresión, o intento de suicidio o realización de suicidio, con algunas de las consecuencias, ¿no? Sí. Coméntanos algo un poco sobre estas consecuencias. Si es que las estás diciendo tú, todos los malestares psicológicos, una soledad no deseada produce malestar psicológico, y el malestar psicológico es poliédrico, es una amplia gama de síntomas, de signos, de matices que en definitiva causan malestar, y es todo lo que has dicho, pues eso, la vergüenza, la depresión, la ansiedad y todos los síntomas asociados, las alteraciones del sueño, la irritabilidad, la habilidad emocional, el sentimiento, la sensación de vulnerabilidad, la desolación, la desesperanza, la impotencia, la indefensión. Y Rosario, decías antes que los hombres y las mujeres lo viven de una manera, las consecuencias que hay de la soledad, o la forma de actuar en la soledad de hombres y mujeres es diferente. La forma de vivir, ya lo he ido... Sí, lo ha ido enumerando, concrétalo un poquito ahora para resumir las consecuencias. Todo tiene que ver, según he leído, todo tiene que ver con la socialización que hemos tenido, hombres y mujeres, clásicamente. Digo clásicamente porque afortunadamente ahora la socialización de niñas y niños está cambiando gracias a que están cambiando las mentalidades y que está habiendo más igualdad entre hombres y mujeres, y ya se estima como adecuado y como conveniente que niños y niñas se eduquen de una manera igual y que no haya diferencias de género ni de sexo, ni que haya estereotipos. Pero clásicamente, ya digo, como a los hombres se les ha socializado en el tema de la productividad, del pragmatismo, y a las mujeres se nos ha socializado más en el tema de lo emocional y lo del cuidado de los demás. Las mujeres hemos sido educadas para valorarnos en función de cómo cuidábamos a los demás, y los hombres han sido educados para valorarse en función de cómo eran de productivos, de varones proveedores para sostener una familia o para sostenerse a sí mismos. Entonces, el hecho de que se introduzcan sentimientos de soledad en hombres y en mujeres es diferente. Por ejemplo, a los hombres vivencian la soledad más cuando se quedan viudos o cuando se jubilan, porque ya no se consideran útiles a la sociedad en su faceta productiva, y porque ya no tienen una figura cuidadora que cuida de ellos, que es la esposa o la madre habituados a o la hermana, ¿no? Claro, digo clásicamente. Sí. Y las mujeres se sienten más solas cuando desaparece aquellas figuras a las que ha tenido que cuidar, como puede ser el marido, el esposo o los hijos. Es el síndrome del nido vacío que estudiábamos en tiempos en psicología. Y por eso se vivencia de diferente manera, en diferentes circunstancias, a diferentes edades. Y vamos a escuchar un poquito de música y descansamos con Rigoberta Bandini, ¿vale? Muy bien. Venga. I just wanna say hello. I was just taking a walk in this deepness we belong to. In Spain we call it soledad. In Spain we say it's amargura. In Spain we say ay me desangro. In Spain we say ¿qué coño hago? In Spain we say joder qué largo.
¿Qué nos dice esta canción de Rigoberta Bandini, Rosario? Bueno, esta canción la he elegido porque en esta canción Rigoberta Bandini hace una especie de paralelismo, diferencia entre el concepto y la palabra asociada a la soledad en inglés y en español. Y también tiene que ver un poco con lo histórico que tú decías antes. En inglés es diferente el concepto de lonely y loneliness. No sé si lo he dicho bien en inglés. Yo no bueno, tengo ni idea. no tengo críticos aquí. No. Y sin embargo, en español, la palabra soledad prácticamente siempre hace pensar en lo que dice Rigoberta Bandini. Me desangro, esto es muy largo, desolación. Y a lo mejor para hablar de la soledad que tú llamas positiva, que yo llamo deseada, a lo mejor en español podríamos utilizar la palabra mismidad. Centrarse en una misma para superar o para crecer. Y por eso la he elegido simplemente. Pues muchas y gracias. porque es Rigoberta Bandini, Y porque- que es muy buena. Muy buena. Bueno, pues vamos para lo último que queríamos hacer es ver qué hacer, qué soluciones puede haber, qué salidas puede haber ante la soledad. Por supuesto, esto es un aperitivo de todo lo que se podría hacer, porque yo creo que la solución pasa por 3 cosas: educación, cultura y democracia. Quizás son términos muy amplios. ¿Qué se puede hacer por miedo a la Democracia soledad? en el sentido de estado de bienestar con suficientes recursos para todo el mundo, ¿verdad? Por supuesto, no me refiero a la democracia Entonces, como depositar un voto, una eso papeleta en es, una urna, que eso eso es. es otro concepto, ¿no? ¿Qué se puede hacer me preocupa algo por miedo a la soledad? Puede ser que las personas se emparejen a otras personas que a lo largo les pueden perjudicar. Sí, hay mucha gente que se empareja precisamente porque Busca la salida a la soledad, pero porque no puede estar sola. Y claro, y esa búsqueda de pareja desesperada, normalmente, con demasiada frecuencia aboca al fracaso, porque se pone en la otra persona unas expectativas que tal vez no sean reales, y también se pone en la otra persona la responsabilidad de que tú seas feliz. Y eso no se puede hacer no se debe de hacer con ninguna persona. La responsabilidad de tu felicidad es tuya y no es del entorno. entonces lógicamente eso perjudica. Otra solución, otra salida que tienen algunas personas es una amistad humillante, buscando migajas de compañía. Y un grupo al que pertenecer, buscando un grupo, Buscando. el sentido de pertenencia. ¿Cuántos adolescentes se unen a una pandilla que les acosan, que les hacen bullying, que les obligan a hacer cosas que no les gusta hacer, solamente por el sentido de pertenencia, solamente por sentirse parte de Parte un de grupo? algo. Claro. Algo que también se hace es tener hijos con fin utilitario. O sea, tener hijos o hijas para tener compañía. Para tener compañía, para tener algo que hacer, para tener algo por lo que sentirse útiles. Eso también lo he oído mucho y recuerdo que cuando hacía el máster en psicología nos decían que era contraproducente aconsejar a una pareja que estaba en crisis el tener un hijo para solucionar esa crisis. Desde luego, enlaza esto de tener hijos para tener compañía, enlaza con el primer aserto que has dicho de poner la responsabilidad En de la la otra propia felicidad en En- los hijos. Eso es un error. Eso es darle a los hijos una función que no es la Una que tienen, responsabilidad que no deben que no es la tener que en tienen ningún que caso. tener. Porque Y es yo- que además luego vienen los reproches. Cuando resulta que los hijos hacen cosas que, normal que hagan los hijos, cosas que no nos agradan, vienen los reproches de que les están matando, que les están produciendo enfermedades, que yo qué sé, antes se oía mucho por parte de madres y padres, esto de, me vas a matar, vaya dolor de cabeza que me estás produciendo. Si no hubieras venido. ¡Ey! Bueno, y por último, inventar amigo o amiga invisible. Ah. Algo muy típico en los niños, ¿no? Sí, sí. Los niños y Bueno, las niñas. eso es un recurso que se ha hablado como algo positivo Sí. para niños porque estimula la imaginación. Pero claro, a lo largo de la vida, inventarse un amigo invisible
es chocante, incluso puede confundirse con un estado, con un grado de esquizofrenia, el hecho de tener en la cabeza a alguien que te habla, que te dice, que te pone, que te quita, sí. Por eso entiendo que es necesario educar a los niños y a las niñas en el aprendizaje de esa necesaria soledad. Porque o sabes vivir solo o eres un esclavo de tus miedos. Qué necesario es que los niños y las niñas aprendan a estar aburridos y aburridas, que aprendan a gestionar su aburrimiento, que no hay que estarles continuamente estimulando y que llega un momento en que tienen que aprender a estar solos y solas. Y que no es negativo. Por eso debemos reconocer los sentimientos de soledad, importante, ¿no? Muy importante, reconocerlos en el sentido de saber que ese es un sentimiento de soledad, saber por qué te ha venido y saber qué podrías hacer con él. Otra cosa que se puede hacer es aprender cuándo entrar o salir del mundo virtual. Esa falsa soledad. O esa ese es falsa el amigo compañía, invisible. el amigo invisible, pero tenemos que aprender cuándo podemos estar o cuándo no podemos estar, porque si no puede conducirnos a situaciones poco deseables, ¿no? Es la principal batalla que tiene ahora, yo creo, el mundo docente, el mundo educador o el mundo educativo, no sé cómo decirlo, porque niños y niñas desde los 8 o 9 años ya están en contacto con el mundo virtual, bueno, o desde antes, porque hay gente que les da el teléfono con 3 años para que se entretengan. Sí. Entonces están en contacto con un mundo virtual con el que no interaccionan y se acostumbran a que ese contacto es la realidad, el que necesitan. Sí. Claro. Otra cosa que se puede hacer, o que se hace, el trabajo voluntario para sentirse menos solo, ¿no? El trabajo voluntario, el asociarse. Qué importante es el asociacionismo en esta cultura tan individualista que tenemos, en este sistema capitalista individualista que tenemos, que nos están metiendo a machamartillo. Qué importante es el asociarse, el agruparse con otras personas, no solamente para que te ayuden, no solamente para que tú ayudes, es que también es para mejorar el mundo, porque cualquier asociación tiene entre sus objetivos mejorar el entorno de una u otra manera. Por tanto, sería unirse a grupos, asociaciones para buscar primero conexiones personales y luego soluciones a problemas que nos pueden surgir, ¿no? Y el cambio social. Y por último, yo te quería decir lo de practicar el autocuidado. ¿Cómo ves eso? Pero es que practicar el autocuidado se encuentra inmerso en todo lo demás. ¿Qué es autocuidarse si no es entrar en interacción con otra gente? ¿Qué es autocuidarse si no es tener una educación mejor y más creativa? Es que todo eso es autocuidado. O sea, es que yo ahora estoy como si dijéramos reñida con el individualismo que nos quieren introducir. Con mirarte a ti misma, yo mime conmigo, yo hago yoga, yo hago mindfulness, yo hago dieta equilibrada, yo. Es mejor hacerlo entre todas. Hacerlo entre todos. Bueno, pero en general, qué mal lleva la sociedad cualquier persona, ¿no, Rosario? No, en general. Qué mal lleva la soledad no deseada. Claro. Porque la soledad deseada la llevamos muy bien. Claro. De hecho, cuando te he dicho lo de las estadísticas de los hogares unipersonales, me llamaba eso la atención, que cuanto más disminuye la población en general, más hogares unipersonales hay. ¿Eso es que a la gente le gusta estar sola? No. ¿No? No les gusta. Es que, mira, bueno, ahora no sé si estarás muy puesto con el tema de las diferentes identidades sexuales. Es que hay mucha gente joven que mantiene relaciones con mucha gente, pero viven solas. Viven en hogares unipersonales. Ya, bueno, una cosa es vivir en un hogar unipersonal y otra cosa es vivir en soledad, ¿no? Que el hogar sea unipersonal no necesariamente quiere decir que está sola la persona. No quiere decir, eso sí que conviene aclararlo. Uno puede vivir solo porque le gusta además vivir en una casa, esa persona sola, pero luego tiene relaciones claro, muy diferentes, ¿no? Porque yo lo que sí creo es que somos animales sociales.
Por eso llevamos mal el aislamiento Sí. ese que nos puede conducir a malas consecuencias. Sí, sí, de hecho somos animales sociales y somos seres interdependientes. Dependemos unas de otras siempre, desde que nacemos hasta que morimos. Y por eso necesitamos pertenecer o sentirnos vinculados, porque así la soledad es más difícil que nos cree problemas, ¿no? Sí, bueno, si nos sentimos vinculados es más difícil que nos cree problemas la soledad. Y si nos preparamos para pasar momentos de soledad, también es más difícil que nos cree problemas la soledad. Estamos hablando sobre todo de que es una experiencia subjetiva. Cada persona la va a vivir de una manera y creo que podemos decir, ¿tú cómo ves si la soledad, qué vínculo tiene con estos sentimientos? Normalmente estamos hablando de la soledad no deseada. Incomprensión, tristeza, inseguridad, Claro. falta de apego, sensación de Todo, vacío. todo, claro, todo está vinculado. Claro. Esos son Sí, sentimientos sí, que se notan y que no se Sí, viven bien, lógicamente, sí, ¿no? lo decíamos antes, desesperanza, desolación, indefensión, sí. Bueno, y algo que me llama la atención leyendo por ahí es, ¿existe el líder solitario? El líder El solitario. líder solitario y una persona que necesita terapia. Al principio No, hablábamos... si es líder no es solitario. Sí, pero... Si es un verdadero líder, Pero, bueno, hablamos de que se considera líder a nivel social, no quiere decir que sea un buen líder ni que sea un líder positivo. el dictador sí que puede Claro. ser solitario, pero un buen no, es que líder... estamos hablando de que ahora se lleva mucho el retiro, la meditación, el mindfulness Sí. como solución, como algo que hacen estas personas que son líderes, porque realmente a lo mejor no son tanto líderes sociales. Porque hay veces que tienes que tomar decisiones en solitario y tienes que estar preparada para tomar esas decisiones en solitario. Pero un líder es aquella persona, una líder es aquella persona que sabe manejar un grupo y que lo lleva a los objetivos que se han planteado desde el principio. Claro, pero Entonces necesita el grupo para cumplir esos objetivos. Lo que pasa es que hay decisiones que se tienen que tomar en solitario. Por ejemplo, el tema de cómo me tengo que presentar ante mi grupo para que mi grupo sea un grupo cohesionado y eficaz y eficiente. yo he leído por ahí que si estás emocionalmente aislado y socialmente desconectado, no serás feliz. Si estás emocionalmente... Espera, que no te he oído bien. Si estás Emocionalmente aislado y socialmente desconectado, es imposible ser feliz. Sí, bueno, sí. Lleva razón. quien Sí, yo creo escribe que esto. sí, yo creo que sí, sí. Porque ya te digo, lo que has dicho antes, incluso estando aislado, incluso así, puedes estar emocionalmente conectado con tus historias. Sí. Yo quería acabar y que haga el comentario de que la soledad en sí misma no es mala, No. porque desde el punto de vista psicológico es lo mejor que existe para conocerse a sí mismo y tener buena autoestima y respetarse personalmente. Sí, sí. Estoy de acuerdo contigo. La soledad por sí no es mala. Lo que es malo es la carencia, el sentimiento de carencia. Eso sí que es malo. La pérdida de vínculos. Bueno, Rosario, Nos hemos pasado. no nos hemos pasado porque el tiempo es todo nuestro. Muchas gracias. Ha sido un placer compartir este tiempo hablando de ti, sobre este tema, sobre los acontecimientos de tu vida, aprendiendo a hacer escuela, que es uno de los objetivos de este programa. Te decimos hasta luego. Creo que en alguna ocasión, aunque de momento hayas dejado tu programa, podemos contar con tu presencia para otros temas. Hemos hablado de un tema complejo y esperemos haber dado algo de luz para evitar sobre todo esa soledad, las malas consecuencias de la soledad no deseada y contribuir a la búsqueda del crecimiento personal y, en definitiva, poder acercarse a la felicidad como algo personal y social. A las personas que nos escuchéis, si queréis sugerir algún tema o alguna pregunta relacionada con educación, con cultura, dejad el mensaje en el 641-129-829. Antes de acabar y de dejar la última palabra a Rosario, agradecer a José su labor con el sonido y con la música. Buenos días, José. Buenos días a todos y gracias, Rosario, por estar aquí con nosotros, y sabes que cuando quieras puedes venir al programa. Por supuesto, muchísimas gracias a vosotros por haberme invitado a hablar de este tema tan apasionante
Y a mí me gustaría simplemente decir como última cosa que si este episodio, este programa, este podcast ha servido para seguir haciéndoos preguntas y seguir investigando y seguir reflexionando sobre la soledad, entonces por mí el objetivo está cumplido, porque lo ideal es que sigáis pensando, sigáis reflexionando y sigáis buscando respuestas. Seguimos haciendo escuela. Gracias, Antonio y Paulino, por vuestra difusión en las redes. Acabamos, como siempre, diciendo que las mejores armas contra la barbarie son la cultura y la educación. Y tal y como hemos podido comprobar con esta conversación, la salud mental, fundamental para un mejor equilibrio personal y social. Gracias, Rosario, por tus palabras que han aclarado en muchas ocasiones lo que habíamos encontrado en la documentación. Y bueno, que aquí estamos, ha sido muy agradable hablar contigo. Siempre recuerdo nuestras experiencias de escuela de padres y madres, allí hace ya quizás 25 años, no sé cuántos años, creo que fue por el 2001, y que un poco era así charlar sobre temas de este tipo, ¿no? Sí, gracias a vosotras y hasta siempre. Bueno, hasta luego. Salud, paz y abrazos para todos y para todas. Buenos días.